Buenas noches a todos nuestros televidentes, teleamigos y teleamigas. Hoy tenemos un hombre muy especial con nosotros, aquí en las cámaras de Teleamiga, de este canal que sigue orando por la paz verdadera de Colombia, unido a todos ustedes. Él es un hombre de fe, un hombre de oración, perteneciente muy reconocidamente a la Iglesia Evangélica y nosotros, un medio católico, unidos en la fe, reconocemos que somos hijos e hijas de un mismo Padre Celestial. Bienvenido, doctor Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia. Ángela María, buenas noches. Gracias noches. Por esta maravillosa oportunidad de poder compartir con toda la vasta teleaudiencia de Teleamiga Internacional. Muchas gracias por invitarme. Doctor Ramírez, de verdad es un placer tenerlo acá y nosotros le queremos hacer muchas preguntas sobre esta mentira, sobre esta trampa del sí, sobre todas estas especulaciones que tiene Colombia en este momento, porque realmente hay mucha incertidumbre, hay mucho desconocimiento de todos los colombianos para este próximo 2 de octubre. Han vendido a la gente, han vendido al público, han vendido inclusive en escenarios internacionales que estamos firmando la paz, concejal. Usted y yo sabemos que eso no es cierto. Como hijos e hijas de Dios, nuestro Señor, estamos completamente desagradados con este, no solo adefesio jurídico, sino con esta firma a los acuerdos que promocionan los antivalores, la destrucción de la familia, el mal llamado enfoque de género y otra cantidad de cosas que están plasmadas en esos acuerdos que realmente son preocupantes para nuestro país. Lo primero que yo quisiera decir como reacción a la intervención, Ángela María, es que como cristiano yo tengo la plena convicción de que la verdadera paz proviene del Señor Jesucristo, Amén. El príncipe de la paz. Él ha dicho en su palabra, la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy. En segundo lugar, comparto la preocupación de millones de colombianos alrededor de lo que votaremos el próximo 2 de octubre. El gobierno, de una manera muy particular, ha dicho que el próximo 2 de octubre votaremos o por la paz o en contra de la paz. Y eso no es verdad. Correcto. Lo que votaremos los colombianos el próximo 2 de octubre es sobre si estamos o no de acuerdo con el acuerdo final entre el gobierno y las FARC. Y por supuesto, eso es muy distinto a votar por la paz o en contra de la paz. Todos los colombianos queremos la paz. Claro. ¿Quién va a querer la guerra? Pero lo que estamos votando el próximo 2 de octubre es si estamos de acuerdo en lo que negoció el señor presidente Juan Manuel Santos con el señor comandante Timochenko de las FARC. Y resulta que millones de colombianos no estamos de acuerdo con lo que se pactó, porque ese pacto entre gobierno y FARC, perfeccionado los últimos 4 o 5 años en La Habana, es, en mi humilde opinión, un acta de entrega del país a las FARC. Un acuerdo que está plagado de impunidad, un acuerdo que está saturado de ideología de género y un acuerdo que prácticamente avasalla la institucionalidad, viola la constitución política y, por supuesto, coloca en grave riesgo el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas en este maravilloso país. Claro, doctor Ramírez, y es que el problema básicamente es que estamos firmando un acuerdo de rendición como nación, como patria, como Colombia, como esa Colombia de los valores en la familia original y tradicional, porque para mí eso es un acuerdo de rendición a los valores de Dios, a los valores naturales que Dios nos deja a través de la familia, la institución de la familia. Entonces, aquí hay que explicarle muy bien a Colombia, doctor, y estoy encantada de que usted esté aquí, porque es que un hombre de fe va a tratar toda esta temática desde la perspectiva completamente de la fe. No quiere decir que es menos importante el tema de la constitucionalidad y el tema jurídico y normativo, que además estamos básicamente patinando sobre el jabón con esta firma del sí. Pero entonces, doctor Marco Fidel, ¿por qué definitivamente debemos firmar el no? El próximo 2 de octubre, que es el próximo domingo, los cristianos, católicos y evangélicos de Colombia, tenemos la obligación moral
de proceder con responsabilidad en la perspectiva del futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Me preguntan con frecuencia cuáles son las razones por las cuales objetamos Buenísimas. el contenido del acuerdo final del gobierno con las FARC. Permítanme primero que todo hacer una referencia que cuando leía los acuerdos finales, a mí en lo particular me produjo escalofrío. Miren ustedes, estimados televidentes, apreciada Ángela María, estas referencias numéricas muy rápidas. Las menciones a la palabra iglesia, conferencia episcopal y otras iglesias en el acuerdo de 297 páginas son aproximadamente 6 menciones. Las referencias a orientación sexual diversa, a identidad de género diverso, a diversidad de género, son aproximadamente 11 en las 297 páginas. Las referencias a la sigla LGBTI en total suman aproximadamente 14 referencias. Las referencias a sexo, género, estereotipos de género, etcétera, suman alrededor de 17 en todo el acuerdo. Las referencias, oigan esto, a enfoque de género y a perspectiva de género y a adecuada perspectiva de género son alrededor de 58. Por Dios. Es decir, que haciendo las cuentas, cuando pensamos en un país predominantemente cristiano como este, porque no se nos debe olvidar, Ángela María, estimados televidentes, que la propia Corte Constitucional, en una de sus sentencias, declaró: la moral mayoritaria del pueblo colombiano es la moral cristiana. Amén. Eso significa que el 90 o 95% de colombianos somos cristianos o católicos o evangélicos. Nuestra fuente de inspiración es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y por supuesto, nuestra convicción absoluta de que Dios Padre Eterno, a través de su Hijo amado, Jesucristo, proveyó salvación para toda la humanidad. Lo paradójico es que un país de ese contexto histórico evidentemente cristiano está siendo literalmente desconocido en el acuerdo final del gobierno con las FARC. 6 menciones a la palabra iglesia con referencia a la conferencia episcopal o a otras iglesias. 6 menciones contra más de 100 menciones que hablan de género, enfoque de género, adecuado enfoque de género, diversidad sexual, diversidad de género, sigla LGBTI. Con estas cifras que nuestros televidentes pueden verificar, leyendo y confrontando que es el acuerdo final del gobierno con las FARC, descubrimos, como lo ha dicho el concejal de la familia, y por lo cual ha recibido agresiones, insultos, calumnias, amenazas, etcétera. Es evidente que el acuerdo del gobierno colombiano con las FARC, que llaman un acuerdo de paz, es un acuerdo final con una motivación ateo-marxista que amenaza la familia natural, que amenaza el futuro de los colombianos y que amenaza la libertad religiosa en Colombia. Eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto, concejal. Hay algo importante aquí y es explicarle claramente a Colombia de qué se trata el mal llamado enfoque de género o ideología de género que están proponiendo en estos acuerdos el gobierno y las FARC para la refrendación, porque nosotros lo que estamos haciendo es refrendar un contrato entre las FARC y el gobierno actual como país, ¿no? Entonces, para los televidentes que han tenido la oportunidad de ver los 2 muy exitosos videos que están en mi canal de YouTube, Ideología de Género en los Acuerdos de Paz, y que ya suman más de 350,000 reproducciones. Wow. Los 2 videos en YouTube, difundidos a través de Facebook, allí van a descubrir unas declaraciones absolutamente asombrosas del jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, el doctor Humberto de la Calle.
Y en uno de esos videos yo explico cómo el doctor de la calle se tomó el trabajo, en una de las reuniones oficiales de La Habana, se tomó el trabajo de describir lo que él llamó el excelente trabajo de la subcomisión de género, que crearon en el año 2014 para que todos estos acuerdos estuvieran sumergidos en la ideología de género que recoge todo el interés de la agenda homosexual en Colombia y también en el mundo. Ideología de género que la señora ministra de Educación, la doctora Gina Parodi, nos quería imponer en los colegios del país por la vía de los manuales de convivencia y que motivó que 1 millón de católicos y evangélicos nos volcáramos a las calles el pasado 10 de agosto. Y en ese video al que estoy haciendo referencia sobre la ideología de género, el señor Humberto de la Calle Lombana dice que el trabajo que desarrolló la subcomisión de género fue un trabajo excelente. E hizo referencia a la que es como la ideóloga maternal de la ideología de género en los últimos tiempos, la señora Simone de Beauvoir, que dijo que las mujeres no nacen mujeres, sino que se hacen por el camino. Y él agregó, podríamos entonces decir, en armonía con lo que dijo Simone de Beauvoir, que los hombres no nacen hombres, sino que se hacen hombres por el camino. Entonces la ideología de género es la misma que pretende decirle a los niños en los jardines, en los colegios, a la muchachada en las universidades, que no hay dos sexos. Eso de masculino y femenino no son estereotipos inventados por la sociedad que la ideología de género pretende deconstruir para evidenciar la realidad de que no hay sexos, sino que no hay géneros. Y entonces en los géneros cabe todo, cabe toda la sigla de la variedad y la diversidad sexual y que por supuesto representa la patente de corso para el libertinaje moral y inmoral y para justificar todo este proceso de destrucción de la familia natural, del matrimonio heterosexual y de la identidad sexual de los niños y las niñas en una sociedad. Toda esa ideología de género ha transversalizado el acuerdo final con las FARC. Lamentablemente, hace poco tiempo, el alto comisionado, doctor Jaramillo, en una reunión de líderes cristianos evangélicos del país, estaba diciendo lo mismo que dijo el presidente el 11 de agosto. Y es que el gobierno no implementó ni implementará la ideología de género. Y en este sentido, lamento tener que desmentir al gobierno, lamento tener que desmentir al doctor Humberto de la Calle, lamento tener que desmentir al alto comisionado de paz, el doctor Jaramillo. El acuerdo final con las FARC está saturado de impunidad. Correcto. Para las FARC y está saturado de ideología de género, con la disculpa del enfoque de género con el cual, dice el gobierno, pretenden dignificar a la mujer en el escenario del posconflicto. Lo que hacen es usar eso que llaman adecuado enfoque de género para camuflar todo el proyecto de la ideología de género y para asegurar que la Colombia del posconflicto será una Colombia a la imagen y semejanza de las FARC. Correcto. Y una Colombia bajo una peligrosa dictadura de la diversidad sexual. Toquemos 2 puntos acá, concejal. Muy importante todo lo que nos acaba de decir, pero es muy importante que le quede supremamente claro a toda nuestra teleaudiencia qué es lo que está pasando acá en estos acuerdos. Hay 2 puntos importantísimos. ¿Usted no cree o usted cree y está de acuerdo conmigo en que el próximo 3 de octubre, después de haber firmado el sí, es muy probable que Colombia caiga en una crisis de valores? Es mejor, está promovido totalmente el antivalor. Lamentablemente, en este país, el tema de la vida, la familia y los valores se ha acabado. Cuando uno defiende en Colombia la vida y afirma, como el concejal de la familia lo ha afirmado, que el aborto es un crimen con letras mayúsculas, los abortistas lo saben,
y se hacen los tontos, los muy criminales. El aborto se convirtió en la más lucrativa industria del siglo XXI, para desgracia de la sociedad. Cuando defendemos la familia, a mí me dicen, ¿cuál familia defiende usted? Y yo les digo, en armonía con mi fe, pues la familia normal, natural, constitucional, la de un hombre y una mujer que pueden producir la vida y proveer un referente fundamental de complementariedad para los hijos y para las hijas. Yo defiendo ese modelo de familia. No apruebo el modelo de familia que pretenden hoy vendernos como normal, de lo que llaman matrimonio de un hombre con otro hombre o de una mujer con otra mujer, sin detrimento del respeto que se merecen quienes piensan diferente a lo que pensamos los católicos o evangélicos del país. Y defiendo los valores. ¿Cuáles valores? Pues sencillo, los valores esenciales de la tradicionalidad cristiana colombiana. ¿Cómo me voy a avergonzar de ellos? Si gracias a esos valores yo soy lo que soy el día de hoy, un hombre al servicio de la sociedad y un predicador del evangelio a mucho honor. Lamentablemente estos acuerdos, adelantados por un gobierno débil y por una guerrilla ateo-marxista, pues evidentemente han arrojado estas 297 páginas que, para desgracia del pueblo colombiano, van a sustituir la constitución política de Colombia. Porque lo grave de estos acuerdos es que, como ellos mismos dicen, ojo Ángela María, estimados televidentes, lo grave de estos acuerdos es que, como ellos mismos dicen, son un todo indisoluble. Es decir, que todo el contenido ateo-marxista que apunta a la destrucción de la vida, la familia y los valores en Colombia, todo este bloque va a ingresar al bloque de constitucionalidad, y eso, el día 3, si triunfa el sí, será una gran tragedia para este país. Seguimos con más temas después de pausa, porque esto está muy importante, muy interesante para toda la teleaudiencia. Tenemos que dejar muy claro en estos 3 días, antes de ir a las urnas, qué es lo que está pasando y qué es lo que está consignado realmente en los acuerdos. Vamos a esta pausa y ya volvemos. Seguimos con más y más explicaciones que Colombia necesita escuchar, necesita saber. Estamos aquí acompañados de un hombre, afortunadamente, un hombre de valores, un hombre de fe, un hombre de criterio cristiano. Y estamos precisamente hablando fuera de cámaras, aquí en estudio, de lo grave, de lo preocupante que es incluir estos acuerdos en el bloque de constitucionalidad. Realmente sabemos y estamos completamente seguros de que Colombia no significa, o la mayoría de los colombianos que están siendo muy incautos en este sentido, no saben lo que significa incluir la materia, la esencia de esos acuerdos en el bloque de constitucionalidad. Esto quiere decir que es ley de leyes y norma de normas. Es decir, más allá del adefesio jurídico que esto representa, estamos hablando de una crisis absoluta de valores y de la destrucción total de nuestros propios valores, de nuestra fe, de nuestra cultura religiosa. Y vamos a hablar de todo esto con el concejal de la familia. Para eso estamos aquí. Concejal, cuéntenos todo esto. Explíquemosle a Colombia de qué se trata todo esto en realidad. ¿Cuál es la trampa? Realmente usted lo ha dicho muy bien, Ángela María. El plebiscito es una auténtica trampa porque solamente da la opción de decir sí, de una respuesta, sí o no. Y el gobierno está planteando el tema como que si queremos la paz o no queremos la paz. Entre otras razones, antes de mencionar las fundamentales, que tocan con nuestra condición de fe, ¿por qué vamos a votar no en el plebiscito? ¿Por qué el concejal de la familia, que es un referente para una porción de la cristiandad colombiana, va a votar no el próximo domingo en el plebiscito convocado por el gobierno? Las FARC no pagarán cárcel por sus crímenes. Léase impunidad. El tribunal de las FARC sustituirá la justicia y será un tribunal a la imagen y semejanza de los intereses vengativos de las FARC. El partido político de las FARC tiene altas probabilidades de llegar al poder,
con el apoyo y la complicidad de la izquierda colombiana, que está aplaudiendo a rabiar estos acuerdos. Las FARC no entregarán los millones de dinero que tienen guardados como fruto del narcotráfico. El gobierno financiará con nuestros impuestos el accionar político de las FARC. Los colombianos pagaremos más impuestos. Se proyecta que el aumento en el impuesto de IVA pasará 3%. en 3 puntos más, del 16 al 19%. Correcto. Las FARC, por la vía de su tribunal y de la policía política que están creando en estos acuerdos, tendrá la facultad de perseguir a sus opositores. Oh, por Dios. Y las FARC lo han dicho de 1000 maneras. Lo ha dicho Timochenko, lo ha dicho Márquez, lo ha dicho Santrich, lo han dicho los máximos líderes de la FARC. El último de ellos también lo ha dicho todos. El propósito fundamental que tienen las FARC no es el de la paz, es el de imponerle a Colombia el socialismo del siglo XXI. Y ya sabemos qué es lo que pasa con el socialismo del siglo XXI. Y el que tenga duda, que se dé una miradita por Nicaragua. El que tenga duda, que se dé una miradita por Bolivia. El que tenga duda, que se dé una miradita a la condición de Cuba. Pero no vayamos tan lejos. Vayamos a Venezuela. Venezuela es la película evidente de lo que significa el socialismo siglo XXI. Pero finalmente, la gran preocupación que deberíamos tener los cristianos de Colombia, católicos o evangélicos, es que este acuerdo es una amenaza frontal para la familia. Para la familia tal cual está constituida, instituida y defendida en el artículo 42 de la Constitución, que, ojo, va a ser borrado del mapa. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, dice el artículo 42. Está constituida, palabras más, palabras menos, por un hombre y una mujer de voluntad propia, unidos en matrimonio. Y el Estado debe proteger esa familia en su intimidad, en su integridad y en su dignidad. Cuando hablamos aquí de enfoque de género, adecuado enfoque de género, manifestaciones diversas, ideología de género y demás, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando simple y llanamente que la agenda homosexual que hoy le impone a los gobiernos del mundo un modelo de familia extraño al modelo natural que defiende la cristiandad, pues ese va a ser el modelo que se va a imponer en Colombia con fuerza, criterio e impacto de dictadura, y ahí está el gran peligro para los católicos y los evangélicos de Colombia. Es decir, concejal, que nosotros podemos ser perfectamente perseguidos políticamente por nuestras creencias, por creer y defender la familia, por creer en Dios, por no creer que el Estado sea Dios, sino que Dios es Dios, nuestro único Dios. Pero es que ya lo estamos sintiendo. Cada vez que yo coloco un tweet, o cada vez que yo coloco un video en mi red, o cada vez que yo atiendo un reportaje para prensa, radio, televisión, nacional o internacional, el referente con el que me encuentro es que por decir que soy cristiano, que por defender la vida y oponerme al aborto, que por defender la familia natural y oponerme a la sodomía, que por defender los valores y oponerme a los antivalores, los epítetos, los calificativos y adjetivos no me bajan de fanático, troglodita, homofóbico, peligroso, cavernícola, extremista, fundamentalista y demás. Pasa también con nuestro canal Teleamiga Internacional. Cada vez que tienen la oportunidad de difundir un programa de estas características, entonces los defensores que llaman del progresismo, de la modernidad, creen que los cristianos no tenemos derecho a defender nuestra fe, no tenemos derecho a defender nuestras convicciones, no tenemos derecho a predicar el evangelio, pero que ellos, en armonía con la libertad de expresión, sí tienen derecho a destruir la vida, a destruir la familia, a destruir los valores, a promover derechos sexuales y reproductivos, a promover y exaltar un modelo de vida y de familia que les respetamos, pero que no les compartimos.
Entonces no puede ser que cuando los cristianos hablamos en defensa de nuestros valores, entonces somos homofóbicos. Correcto. Cuando hablan los que destruyen la vida, la familia y los valores, entonces ellos sí ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión. Pareciera que vivimos en un mundo que está al revés, o como dice la Biblia, en un mundo, lamentablemente, en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y ese es el resumen, en pocas frases, del acuerdo final del gobierno con las FARC, que es un peligro para el futuro de Colombia y por el cual este humilde servidor votará no en el plebiscito con la cristiandad evangélica de este país. Amén. Y es que, concejal, lo que le estamos diciendo, pidiendo a Colombia, suplicándole a Dios en oración, en todas estas jornadas de oración, es que vamos a las urnas en completo discernimiento, entendiendo que nuestro único motivo de existir es servir a Dios y al prójimo, es amar a Dios y al prójimo en esta patria, en esta nación que es Colombia, que ha sido una nación consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, por cierto. Entonces, lo que estamos diciéndole aquí a Colombia es simplemente no firmen ese cheque en blanco, porque firmar estos acuerdos es firmar un cheque en blanco, del cual el fruto de esa firma, el desenlace, puede ser tremendamente nocivo para los valores. Este tema es tan grave que uno no entiende cómo el señor presidente de la República, que merece toda mi consideración y respeto, se ha atrevido a decirle a la comunidad internacional que este es un acuerdo de paz único en el mundo. Y yo le pregunto al señor presidente, no desconozca o por qué desconoce usted la tradicionalidad cristiana de este país. ¿Por qué le ha garantizado en estos acuerdos impunidad a las FARC? ¿Por qué quienes han robado, matado, violado y secuestrado al pueblo colombiano por más de 50 años no pagarán un día de cárcel? Le pregunto al señor presidente, ¿por qué en estos acuerdos no se menciona a Dios, nuestro Creador Todopoderoso? Amén. ¿Por qué en estos acuerdos no se hace referencia a la verdadera paz que proviene del Señor Jesucristo? ¿Por qué en estos acuerdos se desconoce que el 95% de los colombianos somos cristianos y que ese referente de fe fundamental que ha hecho grande este país y que ha protegido a la familia, por qué ese referente fundamental no está aquí? Y le pregunto al señor presidente, por su anhelo de un premio Nobel de paz, ¿se justifica que usted entregue este país a las FARC? Por su anhelo de un premio Nobel de paz, ¿se justifica que usted coloque en grave riesgo el futuro de mis hijos y de sus hijos? Señor presidente, en su anhelo de un Nobel de paz, ¿se justifica que esta nación deje a un lado su tradición de fe y se coloque en los brazos del socialismo siglo XXI, que es el nombre rosa en la modernidad del comunismo criminal que ha traído tanta miseria a la humanidad? Simplemente, concejal, lo único que nos queda es tratar de decirle a Colombia, gritarle a Colombia que piense antes de ir a las urnas en discernimiento, pelándole rodilla a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole a Dios de todo corazón que acompañe a cada colombiano y colombiana para ir a esas urnas el próximo 2 de octubre, para decirle a Colombia, donde no está Dios, no puede haber paz. Donde no hay claridad, no puede haber paz. Donde no hay transparencia, no puede haber paz. Donde no hay familia y valores, concejal, no puede haber paz. Simple y llanamente, porque nosotros como colombianos tenemos un corazón grande, tenemos un corazón generoso, pero no sabemos en realidad lo que estamos firmando cuando decimos sí. Y estamos desde todo orden, desde toda lógica, desde todos los escenarios que tenemos aquí en Teleamiga, diciéndole a la gente, lean los acuerdos, no firmen ese cheque en blanco, por favor, hay maneras, queremos la paz, claro, pero esta no es la manera de llegar a la paz, esto no nos conduce a la paz, no vamos a validar la paz con esos acuerdos. Ángela María, este mal acuerdo es sin lugar a dudas un acuerdo que engendrará
más violencias en el país. Correcto. A mí me han dicho con mucha frecuencia, pero concejal, ¿usted no dice que es cristiano? ¿Y acaso el oficio de los cristianos no es perdonar? Y yo les digo, pero claro que el perdón es uno de los referentes fundamentales de la doctrina cristiana. Un perdón que se nos prodiga cuando manifestamos arrepentimiento. Amén. El que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Miren el discurso del señor Timochenko en Cartagena hace pocos días. Hablando el señor Timochenko, comandante general de las FARC, como un auténtico emperador, no dijo, pido perdón a nombre de las FARC por la multitud de crímenes con los cuales hemos lastimado al pueblo colombiano. No, dijo, ofrezco el perdón a los colombianos. ¿Estaba hablando como un hombre arrepentido o con el talante de un soberbio emperador que ofrece perdón de una forma magnánima a sus súbditos? No, yo creo que Colombia está en peligro. Creo que Colombia se dirige al abismo. Nos han dicho también, es que si no triunfa el sí, entonces lo que se nos viene es la guerra. Correcto. Las propias FARC han dicho que ante la eventualidad de el triunfo del no en las próximas gestas del 2 de octubre, pues entonces ellos no van a volver al monte. Y nosotros somos conscientes que si el no triunfa, como yo quisiera con todo mi corazón que triunfara, se podrían, como ha dicho un expresidente, redireccionar los acuerdos para que sirvan, señoras y señores televidentes, a los intereses del país, de su futuro y de su tradición, y no a los intereses de una guerrilla que durante los últimos 50 años le ha hecho tanto, pero tanto daño al país, y que hoy, pudiendo reconocer ese daño y pudiendo arrepentirse, miren lo que dice: ofrecemos perdón al pueblo colombiano por el daño que hayamos podido causar. Como concejal yo diría que no hay derecho. Y por eso, como concejal defensor de la vida, la familia y los valores, el próximo 2 de octubre yo votaré no en el plebiscito con la cristiandad colombiana. Concejal, ha sido un honor tenerlo aquí. Y yo quiero que hoy le digamos a nuestros teleamigos y a nuestras teleamigas, a los cristianos de este país, que como usted bien lo ha dicho, somos mayoría los que creemos en Dios, los que creemos en la misericordia de Dios, en la bondad y en la ternura de nuestro Señor. Oremos, concejal, y digámosle a Colombia que oremos todos, y repitan todos desde sus casas, desde sus hogares: Padre Celestial, te entregamos hoy a Colombia, en tu gobierno, para que seas tú quien vaya a las urnas y elija a través de nosotros el futuro de nuestro país, de nuestra nación, de nuestras familias. Gobierna nuestras acciones, gobierna nuestras decisiones. Te amamos y te bendecimos, Padre Celestial. Amén. Buenas noches, queridos televidentes. Amén.